Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias virtuales que se realizan mediante una cooperación de la Misión Presidencial Latinoamericana y Legado de las Américas. Soy el licenciado Jorge Raúl Cruz, director ejecutivo de la Fundación Esquipulas de Guatemala, y tengo el honor de ser hoy el moderador de este evento donde escucharemos al expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. Misión Presidencial Latinoamericana es una asociación de expresidentes de la región que ha realizado una destacada acción desde el año 2010, mientras que Legado a las Américas es un movimiento de conciencia que vincula virtualmente a organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de las Américas e incluye también a España. Desde diciembre del año pasado han participado en este ciclo los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Herrera de Uruguay, Nicolás Ardito de Panamá, Carlos Mesa de Bolivia y Luis Guillermo Solís de Costa Rica. Hemos escuchado sus ideas y sapiencia sobre temas como las libertades públicas en tiempos de la pandemia, las perspectivas financieras y socioeconómicas que esta crisis nos dejará y sobre la amenaza del autoritarismo a las democracias republicanas en el continente. Y últimamente un panel del expresidente Lacalle con 7 líderes emergentes del continente, donde tuve la suerte de participar. Queremos agradecer a las organizaciones involucradas en estas actividades y eventos, entre ellas Global Peace Foundation, Red Líder Iberoamericana, Conferencia de Liderazgo del Uruguay, Fundación Esquipulas de Guatemala y Global Peace Women. Bueno, ahora queremos presentar a nuestro expositor, al expresidente Paz Zamora, a quienes algunos de ustedes ya vieron por ahí. Él fue presidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 1989 hasta el 6 de agosto de 1993 y anteriormente vicepresidente desde el 10 de octubre de 1982 hasta el 14 de diciembre de 1984. El expresidente Paz Zamora tuvo en sus años jóvenes una vocación religiosa que lo llevó a unirse a la Orden de los Redentoristas y estudió filosofía y teología, pero dejó luego la vida religiosa antes de llegar a ser sacerdote. Graduado en Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San Alfonso en Córdoba, Argentina, continuó su formación superior en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, obteniendo la licenciatura de Ciencias Sociales y Políticas, mención en Relaciones Internacionales. En 1971 fundó y lideró el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, partido inscrito en la Internacional Socialista. Tuvo desde ese lugar un papel relevante en la oposición a la dictadura militar a cuyo frente estaba el general Hugo Banzer Suárez, llegando en 1980 a sufrir un atentado en un viaje aéreo que tenía como fin terminar con su vida. Ejerce la presidencia de la República en nombre de su partido, el MIR Nueva Mayoría, en una alianza patriótica de amplio espectro, desde el centro derecha de ADN y la democracia cristiana hasta la izquierda del Partido Comunista de Bolivia, garantizando la gobernabilidad. El modelo se replica después en el Chile de la Concertación y en el Brasil del PT-PMDB. Al retornar la democracia en Bolivia, llegó a reconciliarse con Hugo Banzer, quien al igual que él era candidato presidencial. Después de su retiro de la presidencia en 1993, ha continuado con su actividad política, siendo en otras oportunidades candidato a la presidencia. Por su trayectoria, el expresidente Paz Zamora tiene mucho que decirnos acerca del tema de hoy, transición de la dictadura a la democracia. Luego de la presentación del presidente Paz Zamora tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual desde ya les pido que las hagan llegar por las redes sociales o por el Zoom los que estén adentro. Sin más, presidente Paz Zamora, le doy la palabra. Bueno, Jorge Cruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo lo primero que deseo expresar es de que me adhiero a el elogio que hiciste de las instituciones que tienen este gran mérito de proporcionarnos momentos de reflexión, momentos de análisis, de meditación conjunta sobre los fenómenos que ocurren en nuestro continente. Yo me adhiero, felicito a esas instituciones y ojalá sigan dándonos esos espacios que nos dan hoy. Por otra parte, decirte que, bueno, se me ha invitado un poco para hablar de la transición de la dictadura a la democracia. Y el título mismo me pareció que me llevaba a unos 20 años atrás o más aún, cuando en América Latina estábamos con ese fenómeno
viviéndolo, porque sin embargo ahora me doy cuenta, y tal vez lo analizaremos en el transcurso de la conversación, que la transición no era como la habíamos pensado. Yo he estado en la lucha contra las dictaduras y nosotros hablamos de la transición de la democracia como casi físicamente que se instalen los poderes democráticos, que hayan elecciones, y a esto le llamábamos una transición. Pero resulta ser que, pasado el tiempo, habiendo vivido 30 años después de aquella década de los 90, en la cual por primera vez históricamente en la historia de nuestros países se da el hecho fabuloso, diría yo, de que todos los países, salvo Cuba, estaban en un sistema democrático. Esa fue la década del 90, finales del 80 y parte del 90, que finalmente incluso llega la paz a Centroamérica, en fin, etc. Bueno, en ese momento teóricamente todos decíamos empieza la transición. Y como digo, la veíamos como un fenómeno, la transición como un fenómeno relativamente corto hasta que empiecen a funcionar las instituciones democráticas. Pero resulta ser que, como decía antes, pasado el tiempo, yo tengo la sensación, y lo pongo sobre la mesa un poco para la discusión, yo tengo la impresión que todavía seguimos viviendo la transición a la democracia en la América Latina de hoy. O sea, el concepto de transición sigue válido hacia la democracia y pareciera ser que si ha servido de algo que se prolongue todo este tiempo, ha sido para que los latinoamericanos vayamos descubriendo poco a poco nuestros grandes problemas, en definitiva, y cómo, según dónde se dan, dependiendo de los países en que se dan, tienen un matiz o tienen otro matiz, pero de problemas de fondo que la democracia tiene que resolver en América Latina y que no las ha resuelto hasta ahora. Este es el problema. Y esto nos tiene afligidos a todos, porque hemos creído y creemos en la democracia como un sistema en el cual podamos los latinoamericanos vivir mejor, resolver nuestros problemas, pero resulta que ahí están los problemas. Y la democracia está ahí también con características muy particulares dependiendo de dónde se dé. Además, esa década del 90, nos tocó a los latinoamericanos entrar a conformar gobiernos democráticos, mientras a nivel internacional se imponía lo que se le vino a llamar el neoliberalismo. Ahí estaba doña Thatcher, la señora Margarita, el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama el amigo de Reagan. Reagan, me olvidaba de Reagan. Resulta que ellos generaron una nueva situación a nivel de la democracia y de la economía, que se le vino a llamar, y de la sociedad, que se le vino a llamar el neoliberalismo. Pero, ¿cuál fue el problema en América Latina? Que empezábamos a balbucear nuestras democracias en la década del 90, después de lo que fueron un pasado tan distinto en nuestro continente, y resulta que empezamos a balbucear la democracia y se nos impone a través de los acuerdos de Washington todo ese peso enorme de lo que vinieron a consistir los contenidos del neoliberalismo. Entonces, resulta que, por lo menos en el caso de un país y en algunos otros, eso empezó a deformar enormemente el inicio de la democracia. Porque había una lógica democrática a seguir en cada lugar, dependiendo de las condiciones y características de cada país. Y resulta que desde afuera se nos quiere imponer otra lógica
Otra lógica basada en lo que le llamamos neoliberalismo, no lo voy a describir porque todos lo conocemos, todos sabemos de qué se trata, pero nos llevaron a democracias débiles, incipientes, a políticas de ajuste, a políticas duras que finalmente sabíamos que iban a repercutir en la gente más pobre, en la gente más desvalida, en la gente más débil de nuestro continente. Yo lo digo por propia experiencia porque a mí me tocó ser el tercer presidente en el proceso democrático boliviano. El presidente que me antecedió inició una política de ajuste contra la hiperinflación que heredó del anterior gobierno, de características netamente neoliberales. Y el gobierno que me sucedió también fue un gobierno terriblemente ideológicamente neoliberal. A mí me tuvieron como un sándwich en mi ejercicio presidencial, donde traté de seguir con una lógica un poco, claro, las necesidades de una política económica adecuada, pero al final de cuentas también tuve que sufrir las enormes presiones, por ejemplo, para que nacionalizáramos, vaciáramos al Estado de una serie de empresas históricas en nuestro país que habían funcionado tanto en el terreno de la minería como en el terreno del petróleo o del gas. Cosas que más allá de la nacionalización representaban una desvertebración del país por ese tipo de políticas. Entonces, yo diría que este es un primer elemento que debemos asentar. La etapa feliz de haber instaurado históricamente a todas las democracias, a todos los países de democracia en América Latina, coincide con la exaltación mundial planetaria del neoliberalismo. Y eso incide enormemente en las políticas que se llevan adelante en el continente. Y yo diría que, para tocar ya directamente un caso, se dieron en varios lugares, pero donde se ve patéticamente este fenómeno es en el caso venezolano. Carlos Andrés Pérez es agobiado, yo era amigo de Carlos Andrés Pérez, y muchas veces él me transmitía el agobio que tenía la presión internacional para hacer reformas, algunas de las cuales eran ciertas, razonables en Venezuela, pero otras eran impuestas. ¿Y por qué digo que este es un buen ejemplo? Porque finalmente el chavismo sale de eso. O sea, el chavismo sale de las políticas que obligan a hacer a Carlos Andrés Pérez en su periodo gubernamental, y es ahí donde precisamente un mayor de las Fuerzas Armadas, Chávez, se alza, es detenido, expreso, etc. Pero después surge el fenómeno del chavismo, que es otro fenómeno que va a marcar enormemente desde Venezuela a una serie de países en el continente, que lo tenemos hoy, o sea, no es de ayer. Hoy día tenemos todavía unas repercusiones de lo que fue aquel fenómeno. Pero otro hecho, creo que entre los que se puede ir desarrollando aquí, no todos se podrán hacer, pero es el tema de la presencia de los pueblos indígenas en América Latina. Cuando llegamos a la década del 90, tal vez en Bolivia había un poco más de conciencia por la naturaleza misma de ser un país con un enorme componente de pueblos indígenas. Lo que me llevó, por ejemplo, a que en la primera reunión en Guadalajara en 1991, que organizó España y Portugal para la unidad, reunión, acción conjunta de los gobiernos y jefes de Estado de Iberoamérica, en función al año 92, donde se iba a cumplir el 5º centenario de la llegada de Colón al continente. Resulta que tuvimos una reunión en Guadalajara. Yo allí, pareciéndome una cosa normal de lo que había vivido, yo llevaba 2 años ya de presidente, había salido a encontrar en plena carretera una marcha indígena que venía desde el Amazonas boliviano,
humildemente con su gran letrero diciendo, reclamando territorio y dignidad. Entonces digo, bueno, resulta que estamos en democracia y hay un pueblo, o varios pueblos, en total eran cerca de 1000 marchantes y algunas mujeres embarazadas que dieron a luz en el camino porque recorrieron como 650 kilómetros a pie para llegar hasta la sede de gobierno de La Paz. Yo al ver esa marcha recibí muchas presiones de detenerla, ¿verdad? Pero yo dije, no puedo detener algo en lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, me parecía que su demanda era justa, y que era un problema objetivo, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, en una mayoría de países de América Latina. Resulta ser que en función de eso, en los 7 minutos que tenía yo para hablar en Guadalajara, en esa primera cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica, ordené todo como para hacer un planteamiento que me parecía central, porque sabiendo que si uno hace muchos no consigue nada. Yo dije, voy a hacer uno. Y mi planteamiento era crear el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo cuento esto? Porque resulta que se armó el debate, todos los presidentes trajeron sus propuestas, pero yo había insistido muchísimo en este tema. Se armó el debate y resulta que países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, de los que recuerdo, entre otros, se oponen a mi iniciativa. Se oponen a la iniciativa de generar un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Cada uno da sus razones por qué se oponen, desde la soberanía nacional hasta la unidad nacional, en fin, una serie de asuntos. Y resulta que, esto es lo que lo dejé para el final, el que se me opone también es Cuba. Ya Cuba asistía a esas cumbres de países iberoamericanos. Al terminar el día yo había usado la palabra 3 veces y las 3 veces me referí fundamentalmente a este fondo indígena para los pueblos de América Latina y el Caribe. Resulta que Fidel, nos encontramos al salir, yo tenía una amistad muy grande con él, porque la verdad que él ayudó mucho desde su posición a que volviera la democracia en nuestro país, en la lucha por la democracia en Bolivia, que fue una lucha dura, clandestina, etcétera, nos colaboró. Ahí generamos una amistad. Entonces, en base a esa amistad, se me acerca Fidel y me dice, Jaime, déjate de molestar con tus indígenas. Me dice, Fidel. Y yo digo, no puede ser. Resulta que él me dice, sí, me dice, porque lo que hay en América Latina es un problema de clases, no de pueblos indígenas, de clases, recurriendo a su, digamos, a su cuadro conceptual ideológico del marxismo. Yo me molesté indudablemente y con la misma confianza le dije, bueno, Fidel, ahora me doy cuenta por qué no hay un solo negro en tu gabinete. No le gustó a Fidel, no le gustó, pero era la verdad. Yo le digo, los negros los tiene para el box, los tiene para jugar, para el atletismo. Ahí salen muchos y para el béisbol. Entonces fue la única vez, porque siempre nuestras conversaciones fueron muy amables con Fidel, fue la única vez que ocurrió esto. Ahora, lo cual me dejó pensando a mí, porque resulta que al siguiente año 92 íbamos a tener otro encuentro en Madrid, donde definitivamente se iban a aprobar todas las propuestas que hiciéramos en Guadalajara un año antes. Entonces a mí me interesaba que en Madrid pudiera surgir esto y me trajo una reflexión. Dije, para mis adentros, sé lo que me ha dicho Fidel, finalmente también tuvo efectos en mi persona. Y en ese año yo logré enriquecer mi interpretación diciendo, en América Latina y particularmente en Bolivia, la palabra indígena
es sinónimo de indigente. Hice un juego de palabras. Lo indígena es indigente. Y entonces con este argumento que lo había reflexionado, ya cuando llegué a Madrid, para donde se tenía que aprobar ya la propuesta del año anterior, yo lo planteé en esos términos. Lo indígena es sinónimo de indigencia, de indigente en nuestro continente. Bueno, terminadas las reuniones, al salir nos encontramos en el ascensor con Fidel Castro y me dice, bueno, Jaime, ahora sí estoy de acuerdo, me dice. Ahora sí estoy de acuerdo. O sea, ya encajaba ahí lo de sus clases sociales cuando yo decía que lo indígena era lo indigente, era lo pobre, lo humillado, lo discriminado, etc. Pero bueno, lo digo así porque hoy, por ejemplo, países como Chile, Argentina, Brasil mismo, que decía que habían rechazado la propuesta, resulta que hoy, si algo hay en la transición de las dictaduras a la democracia, en la perspectiva democrática, es el fenómeno indígena en América Latina. En todos los países. Tal vez hay unas excepciones, pero mínimas, tal vez el Uruguay, no sé, pero yo creo que en todos los demás países que lo ocultaban como fenómeno, resulta que hoy día está ahí. Está, por ejemplo, en lo que pasa en este momento en Chile. No es casual que la presidenta de la constituyente chilena, la nueva, sea una mujer mapuche. Que no lo habríamos pensado ni soñado hace 2 años en el Chile de 2 años atrás. Resulta que se está dando. Y de alguna manera en Chile podemos decir que tanto en la transición prolongada de la democracia que a la constituyente y constitución, a la constitución que aprobó la dictadura, se le responde casi 30 años después con una constitución y una constituyente que quiere, y ojalá Dios quiera sea así, que quiere llevar a la democracia misma como sistema a un nivel, digamos, indicativo, positivo para todo el continente, para América Latina. Pero no solamente es Chile, sino estamos en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? Fíjense en este momento que era en gran actualidad. En el Perú están 2 problemas fundamentales. Y que los 2 se concentran en Lima, en el sentido de que lo que ha pasado en las elecciones ha sido un voto contra el centralismo limeño, porque es increíble, es un país con muchos millones de gente, pero después de Lima, muy lejos vienen ciudades como Arequipa, Trujillo, de un Perú profundo, abandonado, o no abandonado, pero dirigido por un centralismo. Pero otra vez está el problema indígena ahí, don Pedro Castillo. O sea, podemos pensar lo que se quiera sobre el señor, pero está planteando un problema objetivo de las regiones abandonadas de América Latina por sus capitales y está planteando los problemas de transición democrática en relación al tema indígena. Y de la misma manera podríamos seguir con ejemplos como el que nos da Colombia. Parecía difícil, pero posible, de resolver el problema colombiano de la violencia y por la paz. Y todos creíamos que resolviendo el problema con las FARC, bueno, se resolvía el problema de Colombia. Pero resulta que las FARC habían sido nada más que un fenómeno pasajero, digamos, en la historia de Colombia, que nos muestra en esta transición democrática que hay problemas de fondo, donde también este problema indígena, ahora sí, y donde están los temas de fondo de la desigualdad, de la pobreza. Hoy mismo acabo de ver un informe de 5 agencias de las Naciones Unidas que dice que 60 millones de latinoamericanos no saben lo que van a comer al día siguiente. Es dramático. 60 millones de compatriotas nuestros no tienen seguridad
de cómo va a ser su alimento al día siguiente. Claro, vinculado al formalismo y a 20.000 otros fenómenos, ¿verdad? Entonces, y a propósito de este tema, también lo hemos tenido muy patente en Ecuador. O sea, la manera como se han desarrollado las elecciones en el Ecuador tenía profundamente ahí enraizado el tema indígena. Yo quería insistir de manera particular porque nosotros tenemos que resolver en Bolivia, parte fundamental de lo que nos está pasando es que tenemos que resolver en democracia la presencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Este es un desafío, está planteado. Hicimos lo que pudimos, en mi gobierno hicimos lo que pudimos para que se cumpla aquella pancarta que traían los marchistas en el camino de territorio y dignidad. O sea, se hizo una especie de segunda reforma agraria reconociendo la relación entre etnia y territorio. O sea, nosotros tuvimos en el año 52 una reforma agraria, que se basaba en la relación de familia hectárea en el occidente del país. Aquí se me planteó a mí otra necesidad de una, llamémosla reforma agraria, pero reconociendo territorios ancestrales y etnias que están allí presentes. Y esto hoy en Bolivia, de la misma manera como en Colombia, en el Brasil y otros lugares, está planteando el problema de la tierra. La democracia tiene que resolver el problema de la tierra. El problema de la tierra, que se ve que al final es uno de los temas de fondo de la situación colombiana. O sea, había sido más allá de las FARC, hay un problema de las tierras. Y resulta que en Bolivia se está presentando también una situación parecida a partir del propio proceso que estamos viviendo. Entonces, son todos temas que pareciera que al hablar de transición de la dictadura a la democracia son del pasado, pero lo que yo quiero decir es que son de una actualidad extraordinaria. O sea, la democracia en América Latina no será democracia hasta no resolver los temas de fondo que esta larga transición de casi 30 años nos ha puesto sobre el tapete. Y ahí no quiero dejar de hablar de lo que es la discriminación cotidiana en nuestro continente, en unos países más que en otros, la pobreza, que ya lo señalamos, pero también un fenómeno que está ahí actuando, de las viejas élites de América Latina. Hoy día para mí el fenómeno chileno, por ejemplo, es, entre otros aspectos de fondo, tiene el problema de las élites. O sea, en Chile un país ejemplar en muchas cosas. Y no, con esto no quiero ofender a nadie. Sin embargo, hay enquistada una élite que gobierna el país bajo la izquierda, bajo la derecha, que gobierna el país en una democracia perfecta desde el punto de vista institucional, con la independencia de poderes del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero en los tres poderes está la misma élite. Está la misma élite. Y eso no, digo Chile porque es donde lo veo con más claridad, pero también esto puede estar ocurriendo en países como Perú, como cité anteriormente, o como en el Brasil mismo. Entonces, yo lo quiero dejar ahí, dejar planteado ese tema que me parece, la transición de la democracia, de la dictadura a la democracia, es un proceso inacabado. Estamos en él todavía. Y América Latina está, como te dijera, tensionada por este tema de transición, esa transición que estamos viviendo, y estamos todos desafiados a ver qué tipo de democracia es la que tenemos que tener en nuestro continente. No había sido tan fácil de irnos a los textos constitucionales para decir la democracia es así. No, la democracia había sido de muchas otras maneras a partir de los problemas que resuelve y de las nuevas situaciones que va creando. Entonces,
estamos en transición. La democracia sigue siendo una utopía en América Latina, sigue siendo, ¿verdad? Y creo que debemos tomar conciencia para que de la contemplación de nuestro continente, de la meditación sobre lo que ocurre en nuestro continente, de la reflexión, podamos sacar cursos de acción, porque esto es lo que necesitamos, comportamientos nuevos en cursos de acción nuevos. Y con eso, mi querido Jorge, quiero dejarlo como una introducción para que entremos un poco al diálogo dentro de toda la gente, a la cual quiero saludar a todos los internautas que están con nosotros en este webinar, y que los conozco a través de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. La verdad es que ilustrativo, un planteamiento muy sincero, creo que nos da unas luces enormes de lo que usted vivió, ¿verdad? Y que efectivamente pasa por lo que ocurre en la actualidad. O sea, efectivamente hace 30, 40 años estábamos en una situación, ojo, de guerra, que hoy estamos con características similares, pero pareciera ser que regresamos a la historia se está repitiendo. No puede ser circular, ¿verdad? Porque la historia es lineal, entonces es muy difícil que se repita tal y con las condiciones de hace 30, 40 años. Y pues una situación que usted enumera de fondo, que no se han resuelto los problemas estructurales, ¿verdad? Seguimos con las mismas problemáticas que hace 30 años y se han ahondado por tal vez búsquedas de solución, pero que no han resultado apropiadas, ¿verdad? Se menciona el neoliberalismo, no atender las necesidades de los pueblos originarios, como decimos en Guatemala, pero es el fenómeno indígena que usted mencionó. Pero antes de darle la palabra al público, que por favor les pido que empiecen a hacer sus preguntas, ya tenemos varias, pero yo le quería hacer una pregunta, y es, si vemos que, porque la democracia es la diversidad de opiniones, y en esa construcción vamos aprendiendo y vamos construyendo poco a poco, pero dependen de algunos principios, pero uno es clave, la alternancia del poder, ¿verdad? Parece ser que nosotros en Latinoamérica queremos tomar el poder, pero no lo queremos soltar, ¿verdad? Y eso puede ser que repercuta en la tensión e ingobernabilidad que tenemos. Vemos otros pueblos más avanzados que han sabido respetar su democracia y han logrado avanzar. Y usted decía bien que aún no sabemos utilizar nuestra democracia, que apenas estamos consolidándola. Pero la pregunta sería esto. Ante la tensión en la cual está la democracia y que no, con las visiones alternas, no se han logrado resolver las causas estructurales, ¿será momento nuevamente, así como fue cuando usted tomó el poder, de una tercera vía, una visión cohesionadora entre la derecha e izquierda, para decirlo con pelos y señales? Bueno, la verdad que yo no diría derecha o izquierda porque ya desde la Revolución Francesa eso se viene hablando y aquí cualquier cosa puede ser izquierda, cualquier cosa puede ser derecha, pero efectivamente nos damos cuenta qué es a qué nos estamos refiriendo. También puede hablar de progresismo o no progresismo, etc. Pero lo que yo te quiero recordar es de que justamente a raíz de la experiencia que te anoté desde lo pasado en Venezuela, como una reacción al neoliberalismo, de lo que ha ocurrido en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue el intento de una tercera vía. Fue el intento de una tercera vía donde precisamente se cree que las instituciones democráticas sí están ahí, pero no son la solución. Están ahí y a ver, hagamos como que las respetamos. Pero en definitiva la solución está en otro lado. Está en el autoritarismo, que puede centrarse en una persona, en el ejercicio de un caudillo, etcétera, en las políticas que se llevan adelante a partir de ello. Y ese caudillo necesita repetirse, por definición. Necesita negar uno de los principios de la democracia, que es la alternancia, porque es evidente que la alternancia
muestra la naturaleza profunda de la democracia. O sea, la división de poderes institucionales supone una alternancia, supone equilibrios que van a llevar a una alternancia. Ahora, en eso te quiero decir que yo tengo mucha esperanza en lo que se pueda llevar adelante con la presencia de los pueblos indígenas en América Latina, porque lo fantástico es constatar en todas las culturas indígenas del continente existe la alternancia. O sea, en las culturas comunitarias de indígenas desde Centroamérica, desde México, hasta el sur, a la Patagonia, chilena, argentina, si uno analiza, son todas civilizaciones o culturas que han funcionado en base a un sentido alternado del poder, rotativo del poder. Es verdad, es un tema que hay que analizarlo en fondo porque ante esta búsqueda de alternativas y para no caer en peligros que a propósito de terceras vías en definitiva nos llevan al autoritarismo en nuestro continente, creo que debemos tomar muy en cuenta esto. Yo a la pregunta digo, indudable, es un elemento de la democracia, la alternancia, basado precisamente en la diversidad y en la libertad de expresión y en la libertad de acción. Y yo creo que esta transición larga que estamos llevando adelante, tenemos que llevarla sobre la base de que esa democracia que buscamos es una democracia de alternancia, se podría decir de esa manera. Perfecto. Sí, sí, efectivamente, lo que pasa es que debe de haber, o sea, según lo que entiendo, debe de haber participación de todos los sectores de la población y especialmente de los que han sido más abandonados, los pueblos originarios. Eso es un hecho, ¿verdad? No se les ha dado su lugar en la toma de decisiones políticas y menos aún en el desarrollo. Países como Guatemala y otros han tenido conflictos armados muy, muy, muy fuertes. Bueno, Argentina, Chile, El Salvador, hay muchos que lo han sufrido. Y después de eso hemos llegado a la firma de paz, al punto que Colombia también se firmó la paz, se creyó que con la desaparición de las FARC podía mejorar todo, pero no fue así. Y parece ser que los sectores quedan en la posguerra, ¿verdad? La guerra por otros medios, ¿verdad? Tal vez democráticos, institucionales y demás, pero no logramos llegar a un punto de equilibrio en el cual se logren tener las visiones conjuntas de país hacia la construcción. Y entonces ahí traigo una pregunta que hace uno de nuestros escuchas, que es Fabricio Rodríguez Varela de Montevideo, Uruguay. Y él dice, las dificultades atinentes a la búsqueda de una salida negociada en la entrega del poder, la oportunidad o inconveniencia social y moral de la construcción de instrumentos legales que concedan amnistías. ¿Es una visión anacrónica? Bueno, sí, no hay negociación sin amnistía, a mi juicio. O sea, amnistía en el sentido no solo político, sino de amnistiarnos los contrarios. De alguna manera me tocó como experiencia mía hacerlo, porque yo tuve que incluir dentro de mi gobierno a un protagonista de la dictadura, pero que se había convertido a la democracia. Y claro, yo lo tuve que amnistiar, indudablemente, no desde el punto de vista jurídico, sino espiritual y como actitud. Entonces yo creo que la democracia es general, siguiendo las palabras de un hermano mío que murió justamente en un operativo guerrillero en los años 70, que hablaba de el cambio, lo señalaba como la necesidad de construir espacios amables, o sea, donde, digamos, lo amable, el amor sea central. Entonces, para cualquier proceso de cambio, de sucesión en democracia, tiene que generarse espacios amables, porque si no, no va a funcionar, sin lugar a dudas, en ningún país. Yo eso es lo que pienso respecto al amigo de Uruguay que hizo esa pregunta.
Sí, es un tema complejo que vimos que, al igual que usted, que perdonó a una persona que había atentado contra usted, Nelson Mandela también perdonó a gente que atentó contra él, ¿verdad? Y Pero sí, tuve que convivir con ella. Tuve que convivir con ella. ¿Sí? Y en algunos casos abrir las puertas para que pasen. Abrir las puertas para que pasen. y logró Sí, perdonarlo, presidente. Logró perdonarlo desde el corazón, como dijo usted, desde el sí, amor. sí, 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 claro que sí. Logré perdonarlo desde el corazón, a pesar de lo duro que fue todo aquello. Pero me parecía que era una obligación moral mía el hacerlo, porque era el grano de arena que yo podía aportar a la pacificación de nuestro país y a la convivencia, ¿verdad? Si no lo hacía yo, ¿quién lo tenía que hacer? Esperar que el vecino lo haga. No, era yo. A mí me había tocado y yo tenía que perdonar. Pero además no perdonar y no decirlo, sino decirlo. O sea, de alguna manera manifestarlo públicamente que se está por la paz, se está por de alguna manera, no digo el olvido, que finalmente hay cosas que ocurren que uno no las olvida, pero por el perdón en función de conseguir un espacio amable. No hay democracia sin espacios amables. Y generar espacios amables es de alguna manera lograr desprenderse de una serie de hasta de problemas que le han causado daño a uno, pero que los pone sobre la mesa para generar un espacio amable. O sea que yo creo que la democracia que viene no puede darse al margen de generar estos espacios amables, de convivencia amable. No podemos generar democracia sin convivencia. Y eso, pero creo que eso lo hemos venido de alguna manera comprendiendo en estos 30 años de transición, porque son más o menos 30 años de transición. Estamos empezando a entenderlo y se ven aspectos como el de la propia, cómo se estructura o se está estructurando la constituyente de Chile. Se están viendo que cada quien está generando desde su parte espacios amables en Chile para poder llegar a algún resultado. Ejemplar. Usted, un ejemplo haber hecho eso porque un golpe trae otro de vuelta y usted supo frenar, ¿verdad? Cuando asume liderazgo. Ejemplar. Y precisamente lo de Chile, tengo yo una pregunta aquí en relación a la Convención Constituyente y es, ¿qué necesitaría hacer Chile para que la Convención Constituyente sea un referente concreto y posible para enfrentar los desafíos de la democracia en América Latina? No digo ejemplo a seguir, solo digo referente concreto y posible. Bueno, es lo que el continente está esperando. O sea, ¿cómo estamos mirando a Chile? De alguna manera, para muchos, y entre ellos yo, Chile quiere decir esperanza hoy día, precisamente por la constituyente, porque se da un caso de una constituyente que se estructura de una manera verdaderamente nueva, distinta, y que incluso en su composición está demostrando una situación muy particular. Yo estoy seguro que en Chile mismo debe haber una cierta perplejidad sobre esta constituyente que se está constituyendo en este momento en el país, pero que lo que pasa allí va a ser un referente para América Latina, indudablemente que lo va a ser. Perfecto, presidente, interesante. Sí, todos estamos volteando a ver a Chile. Esperamos que salga muy bien ese ensayo democrático. Y bueno, creo que tenemos espacio para una o dos preguntas, todo depende, ¿verdad? Pero Pero, sí, ajá, depende, Jorge, en fin, del espacio amable en que estamos ahora. sí, es eso, Chile, sí, Claro que sí. sí, correcto, interesante. No, hay
yo le llamo la crisis de la democracia en Latinoamérica. No solo los países que tienen un régimen democrático están sufriendo agravios por no resolver los problemas estructurales, sino que tenemos países que francamente viven en sistemas, algunos democráticos en apariencia y otros que son prácticamente una dictadura, los hechos así lo dicen, ¿verdad? Pero a veces es muy difícil esa línea, ¿verdad? Cuando realmente la democracia dejó de funcionar, pero teniendo eso en cuenta, hago una pregunta que hace Guillermo Tellechea de Caracas, Venezuela. Ante lo que se vive en Venezuela es, ¿se puede lograr la transición a una democracia sin usar el componente del ejército? Yo agregaría algo, por la vía institucional de las elecciones. O sea, es elemental. Sin el ejército no podemos conseguir un resultado democrático en Venezuela. Porque, ¿qué es el ejército? El ejército es una institución en la que todos hemos puesto nuestra confianza y les hemos entregado las armas para que ellas administren esas armas. Bueno, ya lo hemos hecho, ahí están. ¿Y cómo no podemos quitarles finalmente el lugar que tienen en un espacio nuevo que se cree a los que tienen las armas? O sea, las armas, el ejército tiene las armas de toda la sociedad. Y no puede la sociedad decir, bueno, un día me organizo, pero sin tomar en cuenta a los que tienen las armas. Imposible, imposible, es un contrasentido. O sea, de alguna manera, y yo creo que más tarde, más pronto que tarde, han de surgir nuevas actitudes dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero sin las Fuerzas Armadas venezolanas, sin que ellas sean parte de la solución, no va a haber solución. Por principio, le hemos dado el uso único, exclusivo de nuestro armamento. Eso es la sociedad. No te olvides que el propio Montesquieu, en su famoso libro sobre la democracia, empieza diciendo que la gente se junta, se organiza en sociedad, en primer lugar, para velar por su seguridad. La seguridad. Y resulta que, contrasentido o no contrasentido, nosotros hemos creado una institución que debe velar por nuestra seguridad. Entonces, sin esa institución no puede haber finalmente una garantía de seguridad para los demás. O sea que hay una tarea muy grande en el proceso venezolano de trabajar la conciencia de los militares venezolanos, que además siempre fueron muy profesionales, siempre fueron muy profesionales. Yo recuerdo que tenía un amigo agregado militar de Venezuela en La Paz que me mostraba fotografías donde veía que, lo cual coincidía con lo que yo había visto en Caracas, en Venezuela, donde estuve exiliado 2 años, que no habían militares en las calles, no te digo ahora, la Venezuela de antes, no veías militares en las calles. El militar cuando llegaba a su unidad militar se ponía el uniforme, como un uniforme de trabajo. Y cuando terminaba su horario, se sacaba el uniforme y aparecía en la calle como cualquier ciudadano. Eso era el ejército venezolano. Entonces, quiere decir de que hay una historia por detrás de ese ejército que puede servir hacia el futuro para encontrar salidas positivas para el país. Perfecto. Yo creo que nos quedamos sin tiempo, presidente, pero Arístides Calvani, supongo que usted lo conoció, ¿verdad? Él decía, ¿A quién? Arístides Calvani, Ah, pero claro, claro que lo conocí. él decía una frase que nosotros repetimos mucho y es, la democracia hay que establecerla donde no la hay, consolidarla donde ya se ha establecido y perfeccionarla cuando ya se ha consolidado. Ante un, Interesante, sí, interesante. ¿cómo hacemos en Latinoamérica para efectivamente trasladar desde las dictaduras en apariencia y de hecho hacia democracias funcionales en Latinoamérica? Esa sería mi última pregunta y si quiere dar unas palabras de cierre también, por favor.
presidente. Mira, yo creo que esto pasa un tanto por la educación, porque lo que hay que trabajar para trabajar la democracia es la conciencia de los ciudadanos de América Latina. Yo alguna vez lo señalé en alguna intervención ahí en Europa, de que viendo este aspecto subjetivo que hay que trabajar en cada ciudadano, de la conciencia ciudadana, hablaba del amor como un elemento, ¿no es cierto? Y concluía diciendo de que tal vez el amor sea la tecnología del siglo XXI, la tecnología de punta del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, no hay solución que no pase por ahí. El amor en términos amplios. Y yo tengo la esperanza que no solamente para América Latina, sino que para el mundo, la tecnología de punta del siglo XXI sea el amor. Perfecto. Presidente, ha sido realmente un honor escucharlo, conocer de su experiencia. Ha sido una cátedra. Creo que usted es un ejemplo de probablemente lo que necesitemos en Latinoamérica. Un poco de amor, un poco de empatía hacia las necesidades estructurales de nuestros pueblos, especialmente Correcto. pueblos originarios. Y que eso pasa por la crisis de nuestras democracias o por qué llegamos a dictaduras, porque no resolvemos y no atendemos a los más desfavorecidos. Entonces, en nombre del legado a las Américas, yo le quiero agradecer por esta exposición y pues tenerlo presente para futuras oportunidades. Presidente, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias, estimado Jorge Cruz. Verdaderamente a mí también me ha generado la necesidad de hablar con los demás en este foro de Zoom. Me ha generado una serie de sentimientos, de sensaciones interiores que las voy a ir desenvolviendo en los próximos días. O sea que los voy a tener presentes. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, presidente. A todos los que nos acompañaron el día de hoy les queremos dar las gracias. A todos los que nos sintonizaron en las redes sociales también. Estén pendientes para próximos eventos. Vamos a tener a más expresidentes como una voz autorizada y de experiencia para tener luces sobre lo que debemos de hacer en Latinoamérica. Muchas gracias y buena noche. Adiós, buenas noches a todos.